Hoy nos metemos de lleno en el corazón físico de un bioproceso, el bioreactor. Vamos a revisar las configuraciones más utilizadas, desde tanques agitados, hasta airlift, membranas, lechos fijos o fotorreactores, y te voy a mostrar cómo cada diseño responde a una necesidad. Esto no es una lista de equipos, es un conjunto de decisiones. ¿Qué pasa si tu cultivo es sensible al cizallamiento? ¿Qué pasa si necesitas alta densidad celular? ¿Y si el producto se secreta al medio? Diseñar un bioreactor es traducir los requerimientos biológicos en soluciones de procesos. Así que, atención, cada parámetro cuenta. Hablemos del rey de los bioprocesos, el tanque agitado. Esta es la configuración que encontrarán con mayor frecuencia en la industria, desde la producción farmacéutica hasta la de alimentos. Su característica definitoria es la presencia de un eje central con impulsores mecánicos. Este sistema no está ahí solo para mover el líquido, su función crítica es la homogeneización. Al generar turbulencia, el agitador rompe las burbujas de aire y evita la sedimentación. Esto garantiza que no existan zonas muertas en el reactor y asegura una distribución uniforme de los nutrientes y, sobre todo, del oxígeno disponible para cada célula. Pasemos a una tecnología más avanzada, el reactor de membrana. La diferencia fundamental aquí es que integramos una barrera selectiva que retiene la biomasa dentro del tanque mientras deja salir el líquido clarificado. ¿Cuándo deben elegir este sistema sobre un tanque agitado convencional? Primero, cuando trabajan con células de crecimiento muy lento que se lavarían fácilmente en un sistema continuo estándar. La membrana las atrapa, permitiendo operar a diluciones altas sin perder el biocatalizador. Segundo, cuando el producto es tóxico para la propia célula. La membrana permite extraerlo continuamente, reduciendo la inhibición. Pero cuidado, esto añade complejidad operativa. Además de controlar el pH y la temperatura, aquí deben monitorear estrictamente dos variables nuevas, la presión transmembrana y el flujo de permeado. Si descuidan esto, la membrana se ensuciará, bloqueará el paso y el proceso se detendrá. En la imagen se aprecia la membrana que está dentro de los reactores utilizados a escala industrial. Ahora, una alternativa estática, el reactor de lecho fijo. A diferencia del tanque agitado, aquí no hay aspas girando. El biocatalizador se encuentra inmovilizado sobre un soporte sólido o empacado en una columna, y el medio de cultivo fluye a través de él. ¿Cuándo es esta la mejor opción? Principalmente cuando trabajan con células muy sensibles al cizallamiento o con enzimas que se desnaturalizarían por la agitación mecánica violenta. También es excelente si quieren evitar la etapa costosa de separar la biomasa del líquido al final, ya que el catalizador se queda retenido en el tubo. Pero atención, la operación es delicada. Aquí la variable crítica ya no es la velocidad de agitación, sino la caída de presión, o el delta P, a lo largo de la columna. Deben vigilar que el lecho no se compacte ni se obstruya. Además, deben evitar la canalización, que ocurre cuando el líquido encuentra un camino rápido y no entra en contacto con todo el biocatalizador, bajando la eficiencia. Continuamos con una tecnología fascinante, los reactores de biodiscos. Este sistema consiste en una serie de discos paralelos que giran semisumergidos en el medio de cultivo. La magia aquí radica en la alternancia. Al girar, la biopelícula adherida al disco se sumerge para captar nutrientes y luego sale a la superficie para tomar oxígeno directamente del aire. ¿Por qué elegir esto sobre un tanque agitado? La respuesta es, eficiencia energética. En un tanque agitado, gastamos mucha electricidad comprimiendo aire y moviendo aspas. Aquí, la transferencia de oxígeno es pasiva y natural. Es ideal cuando tenemos grandes volúmenes de líquido, como en tratamiento de aguas, y queremos reducir costos operativos. Eso sí, operativamente deben vigilar con lupa la velocidad de rotación. Si es muy lenta, falta oxígeno, si es muy rápida, la fuerza centrífuga desprende la biomasa. Así como en la imagen, se ven a escala industrial, donde filas enteras de estos reactores trabajan en paralelo, procesando miles de litros con un consumo de energía mínimo. Llegamos a la Fórmula 1 del cultivo celular, el reactor de perfusión. Este sistema opera bajo una premisa única, alimentamos medio fresco y retiramos el producto continuamente, pero, y esta es la clave, obligamos a las células a quedarse dentro del tanque mediante un sistema de retención o filtro. ¿Cuándo deben elegir esto sobre un tanque agitado convencional? Primero,
cuando su producto es una proteína inestable que se degrada rápido, la perfusión nos permite rescatar el producto inmediatamente. Segundo, cuando necesitan una productividad masiva en un tanque pequeño, ya que aquí logramos concentraciones de biomasa 10 veces superiores a un cultivo por lotes. Pero atención a la operación. Aquí aparece una variable crítica, la tasa de purga o bleed rate. Aunque queremos retener células, si no purgamos una pequeña fracción periódicamente, el reactor se llenará de células viejas y muertas, y el sistema colapsará. El equilibrio entre retener la biomasa y purgar el exceso es el secreto del éxito aquí. Pasemos al reactor Airlift. La gran diferencia aquí es que eliminamos por completo la agitación mecánica. No hay motores ni ejes. El principio es pura física de fluidos, inyectamos aire en una zona llamada riser. Las burbujas bajan la densidad del líquido, haciéndolo subir, mientras que el líquido más pesado y sin gas desciende por la zona llamada downcammer. Esto crea un ciclo de mezcla continuo y suave. ¿Cuándo es esta la mejor opción frente al tanque agitado? Cuando su cultivo es extremadamente frágil al cizallamiento. Pensemos en células vegetales o filamentosas que se destrozarían con el golpe de un impulsor mecánico. El Airlift las trata con delicadeza. Operativamente, olviden las revoluciones por minuto. Aquí la variable reina es la velocidad superficial del gas. Deben controlar la inyección de aire con precisión, ya que es la única fuerza motriz que mantiene a las células en suspensión y bien alimentadas. Y cerramos nuestra clasificación con el especialista en luz, el fotorreactor. Normalmente, verán una estructura de tubos transparentes en forma de serpentín. Esto no es un adorno, es ingeniería pura. A diferencia del tanque agitado convencional, que suele ser de acero y oscuro, aquí nuestro sustrato principal es la luz. Por eso, necesitamos materiales transparentes y diseños con mucha superficie expuesta, como esos tubos delgados. ¿Por qué? Para evitar el fenómeno de autosombreado. Si usáramos un tanque grueso, las microalgas de la superficie bloquearían la luz, dejando a las del centro en total oscuridad. Aunque a nivel de laboratorio pueden verse como frascos iluminados, al escalar, el reto siempre será garantizar que cada célula reciba su dosis de fotones y de CO2, sin que la lámpara caliente demasiado el cultivo. Ahora bien, vamos a revisar diseño de tanques agitados. Nos centraremos en este tipo de configuración, porque es el estándar de oro en la industria. Su diseño permite un control preciso sobre variables críticas como el pH, la temperatura y, sobre todo, asegura una transferencia de masa de oxígeno eficiente, algo vital para el crecimiento de microorganismos aeróbicos a gran escala. Para comenzar, debemos definir el volumen total del tanque, representado como V sub T. Como pueden ver en la fórmula, el volumen de este cilindro se calcula multiplicando pi por el diámetro al cuadrado, dividido entre 4, y multiplicado por la altura total, H sub T. Sin embargo, en bioprocesos nunca llenamos el tanque por completo. Por eso hablamos del volumen del líquido, o V sub L. Bajo una condición de diseño estándar donde la altura del líquido es igual al diámetro, es decir, H igual a D, la fórmula se simplifica a pi por el diámetro al cubo dividido entre 4. Un concepto vital es el volumen de trabajo. Por seguridad y para permitir la aireación y el escape de gases, el V sub L suele estar entre el 0.6 y el 0.8 del valor del V sub T. Esto significa que dejamos un espacio libre o freeboard en la parte superior para evitar contaminaciones y desbordamientos por espuma. Finalmente, de las ecuaciones de los volúmenes del tanque y líquido, despejando el diámetro en cada una e igualándolas, se puede deducir que, para calcular la altura del tanque, simplemente tomamos la altura del líquido H y la dividimos entre ese mismo factor de 0.6 a 0.8. Esto nos asegura que el diseño sea funcional, escalable y seguro para nuestra operación. Ahora pasaremos a ver los tipos de agitadores, comenzando con el agitador en hélice, también conocido como propela marina. Este dispositivo es un impulsor de flujo axial, lo que significa que mueve el líquido paralelamente al eje de agitación. Si observan el diagrama a la izquierda, verán una serie de relaciones dimensionales estandarizadas respecto al diámetro del tanque, representado como D. Estas relaciones son fundamentales para asegurar que el mezclado sea predecible y eficiente. Primero, fijémonos en el diámetro del agitador, dA. Según la tabla, la relación de A sobre D es de 0.33. Esto significa que el agitador mide exactamente un tercio del diámetro del tanque.
Otro factor clave es la posición. La letra E representa la altura del agitador medida desde el fondo del tanque. En este diseño, la relación E sobre D también es de 0.33, ubicándolo en el tercio inferior para maximizar el movimiento del fluido. También debemos hablar de los bafles. Los bafles son placas verticales fijas a las paredes del tanque que rompen los remolinos y evitan la formación de un vórtice central, transformando el movimiento circular en un mezclado turbulento efectivo. En el diagrama, J representa el ancho del bafle, con una relación de 0.10, mientras que F es la separación entre el bafle y la pared, con una relación de 0.02. En cuanto a su aplicación, este agitador es excelente para mezclar líquidos miscibles y mantener sólidos en suspensión debido a su alta velocidad de bombeo. Sin embargo, en bioprocesos con células animales o microorganismos sensibles, no es el más recomendado. Esto se debe a que genera altos esfuerzos de corte o arrastres en las puntas de las aspas, lo cual puede romper las membranas celulares. Continuamos con el agitador de paletas inclinadas. A diferencia de la hélice marina, este agitador consta de paletas planas montadas en un ángulo característico de 45 grados. Esta inclinación es fundamental, ya que genera un flujo mixto que combina componentes radiales y axiales, lo que lo hace excepcionalmente eficiente para trabajar con suspensiones de sólidos inmiscibles en líquidos. Si observamos las proporciones en la tabla, veremos algunas diferencias clave respecto al modelo anterior. El diámetro del agitador, dA sobre D, es ligeramente mayor, situándose en 0.34. Además, aparece una nueva variable, W, que representa el ancho de la paleta. La relación de este ancho respecto al diámetro del agitador es de 0.18. Un aspecto muy importante a destacar es la relación E sobre D, que representa la altura del agitador desde el fondo. A diferencia del diseño anterior, aquí es variable, con un rango que va desde 0.17 hasta 0.34. Esta flexibilidad permite ajustar la posición del impulsor según la densidad y la tasa de sedimentación de los sólidos que necesitemos mantener en suspensión. En resumen, el agitador de paletas inclinadas es una herramienta versátil cuando el proceso requiere un equilibrio entre el flujo de bombeo y la potencia de mezclado para manejar fases heterogéneas. Finalmente, llegamos al grupo de los agitadores tipo turbina. Estos impulsores son fundamentales en bioprocesos porque generan un flujo radial de alta energía, ideal para romper burbujas de aire y maximizar la transferencia de oxígeno. En biotecnología, el diseño más emblemático es la turbina Rauntan, que es la que pueden ver en la imagen. Consiste en un disco central con 6 paletas planas verticales dispuestas en su periferia. Esta estructura es la que permite manejar grandes volúmenes de aire sin que el agitador pierda eficiencia. Al observar la tabla de proporciones, notarán que mantenemos el estándar de un diámetro de agitador, dA sobre D, de 0.33, y una altura desde el fondo, E sobre D, también de 0.33. Sin embargo, aquí aparecen dos parámetros nuevos y específicos para este diseño. El primero es W sobre dA, con un valor de 0.20, que define el ancho de las paletas. El segundo, y más distintivo, es la variable G sobre dA, con un valor de 0.25. Esta medida representa la longitud de la paleta desde el borde del disco central. Estas dimensiones están meticulosamente calculadas para asegurar que el gas proveniente del aspersor sea capturado y dispersado violentamente por todo el reactor, garantizando que nuestras células nunca se queden sin el oxígeno necesario para su metabolismo. ¿Cómo sería el diseño de otro tipo de reactor, por ejemplo el Airlift? A diferencia de los tanques agitados mecánicamente que vimos antes, los reactores Airlift no poseen dimensiones estándar universales. Como bien sospechan, sus medidas dependen estrictamente de los objetivos del investigador o de las especificaciones del fabricante para optimizar la hidrodinámica y la transferencia de masa. Un ejemplo clásico que encontramos en la industria, especialmente en la minería y el tratamiento de efluentes, es el tanque Pachuca. Este es uno de los diseños de agitación por aire más antiguos y robustos. Otros dos ejemplos destacados son el reactor de bucle externo, donde el fluido circula por una tubería exterior, y el reactor de columna de burbujas, que aunque es más simple, comparte el principio de omitir partes móviles para reducir el esfuerzo de corte. En la imagen pueden observar un ejemplo de diseño extraído de una investigación reciente. Aquí, las dimensiones están tabuladas en milímetros, desde D1 hasta H5. Si quisiéramos escalar este reactor a un volumen diferente, el procedimiento correcto sería tomar el diámetro exterior,
D1, como nuestra longitud de referencia. A partir de D1, estableceríamos razones adimensionales para todas las demás variables, como la altura total h o el diámetro del tubo de ascenso D2. Este método nos permite mantener la similitud geométrica y asegurar que el patrón de circulación del fluido se preserve, independientemente del tamaño final del equipo. Un buen bioreactor no solo mantiene con vida a tus microorganismos, los lleva a su máximo rendimiento. Elegir entre un airlift, un tanque agitado o un sistema de perfusión no es una elección al azar, es una estrategia que depende del metabolismo, del producto y del control que necesitas. Lo importante es que hoy no solo conociste tipos de reactores. Aprendiste a pensar cuál usar y por qué.